Con la doctora Graciela Acosta de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, que está acá al lado mío, para hablar de un temazo en la jornada de hoy, súper importante, súper delicado también. Así que las gracias por venir y realmente un placer tenerte acá. Gracias a ustedes por invitarnos y siempre tener en cuenta a los adultos mayores. Por favor, es recontra importante, sobre todo a la hora de tener información. Siempre digo lo mismo, pero me parece notable, sobre todo para poder discernir, ¿no? Cuando a veces lo hablamos mencionado a la política partidaria, que decimos, bueno, nosotros damos todas las voces y cada uno toma la decisión que quiere. Acá es lo mismo, pero el problema es que muchas veces no hay esta información, no está presente y ahí es cuando se complica tomar las decisiones porque puede tomarla equivocadamente. Si te parece, arranquemos a hablar de este tema que yo lo decía, es súper delicado, es súper importante porque una caída, una pequeña caída, ya puede tener un desenlace muchísimo más complicado para esos próximos años de vida de ese adulto mayor. El asunto y la idea un poco de conversar hoy es sobre accidentes en el hogar. Sí. Dentro de los accidentes del hogar, las caídas es la realidad. Es el mayor accidente que hay en los adultos mayores. Están después las intoxicaciones, las quemaduras, las electrocuciones que también ocurren, pasa que no son tan mencionadas. Claro. Y la realidad es que un adulto mayor de 65 años, 1 de cada 3 en un año cae, y el 1 de cada 2 mayores de 80 años tienen una caída en el año. O sea, y de esos que se caen, el 40% vuelven a caer al año. Claro. Una caída puede ser banal, como puede ser algo realmente severo, como tú decías. Las caídas que terminan en fracturas llevan a una declinación funcional si la persona no tiene una buena capacidad de rehabilitación, ya sea cognitiva o funcional previa, ¿verdad? Claro. Pero a todo esto, uno diría, las caídas, que son además una causa de mortalidad en el adulto mayor, ¿son prevenibles? Son realmente prevenibles. Totalmente. Entonces, cuando uno en la consulta ve pacientes que se han caído, que siempre preguntas, hay todo un interrogatorio sobre el paciente que se cae, a veces te dicen, lo que pasa es que me subí a un banquito porque estaba buscando la sal, y entonces me subí al banquito y me fui al diablo. Claro. Entonces, esas cosas son las que las personas tienen que razonar, que pensar. ¿Y por qué un adulto mayor? Y no se lo dices a una persona mucho más joven. Porque el adulto mayor hay una declinación funcional intrínseca, con pérdida de masa muscular, pérdida de fuerza, pérdida del equilibrio, que es compensable, sí, que nos condiciona la vida, no, pero que nos puede predisponer a accidentes. Sí, por una mala pasada. Y al mismo tiempo, era parte de la información que nos enviaron, que tiene que ver con un entorno confiable, que ustedes lo manejan como, digamos, una actividad para evitar los accidentes domésticos, pero al mismo tiempo esa persona, ese adulto mayor que está en su casa, está en un ambiente confiable y sobre todo se confía en que no le va a pasar nada, en que lo hizo toda la vida. Entonces ahí también hay una parte importante en esto, ¿no? Ese lo hice toda la vida, es uno de los tips que siempre te digo. Si siempre lo hice así. Pero si lo hice toda la vida, ¿por qué me va a pasar algo? Claro, tal bueno, hasta que pasa. Pero el asunto es cuando empiezan a ver las alfombritas sueltas, que se patinan y se van, si las alfombras no están bien adheridas, los muebles en los que uno está tan arraigado, que a veces están puestos en lugares no adecuados. No digo de ir a la casa de alguien y modificarle la casa porque eso no es posible y porque sería una falta. Pero sí creo que hay que sugerir cosas dentro de tus mismos muebles, ponlos en lugares en que no molesten el paso. El que tiene que usar auxiliares de la marcha, que muchas veces pasa que tú ves que precisan un bastón, que sería un tercer punto de apoyo, te dice, bastón en la calle ni loca, ni me lo diga. Sí. Entonces, cuando tú ves eso, creo que también uno se tiene que, a medida que nos pasan los años, darnos cuenta que hay ciertas fallitas que tenemos, que un auxiliar de la marcha puede evitar una caída. Sí, y que absolutamente puede, sobre todo, garantizar un futuro mejor, que ese es un punto no menor, porque cuando hablamos de la vejez, hablamos de tener una buena vejez, porque la independencia es otro de los elementos que está súper presente en los adultos mayores y las caídas, los accidentes domésticos, que puede ser una quemadura con una olla, cualquier accidente que nosotros podamos tener, eso tiene un perjuicio a la independencia, porque en definitiva nos va a condicionar para el futuro, ¿o no? Totalmente. Primero porque la persona que vive en su casa es porque tiene las capacidades para poder vivir solo o acompañado. Exacto. Pero una caída y una fractura puede implicar de estar independiente a ser dependiente en ciertos sectores. Totalmente. Que eso no ocurre con otras etapas de la vida. No ocurre con un niño, no ocurre con un adulto joven. Entonces, uno diría, ¿hay que limitarlos? No, hay que prevenir.
Cada vez las poblaciones están envejeciendo más. Uruguay está siendo un país de adultos mayores. Sí. Entonces, si no ponemos todas las pilas, todo en la prevención y en que estas personas adultas mayores sigan independientes, felices, yendo para aquí y para allá, hay que empezar a prevenir. ¿Hay algún tip más que se pueda sumar a este orden de los muebles, etcétera, para tener un entorno seguro en nuestras casas? Un entorno seguro, yo digo, es un entorno confiable, como dices tú, porque la casa de uno es donde uno se siente seguro, digamos, o confiable. Sí. Pero están desde las alfombritas sueltas a la luz en la noche. Si te despiertan en la noche para ir al baño, que haya una luz prendida. Si tienen escaleras, que haya una marca para la escalera al final y al inicio. ¿Por qué? Porque esos son los momentos en que yo tengo que verlos. Claro. Las caídas en las escaleras por olvidarse del último escalón se ven frecuentemente. Entonces, todo lo que uno pueda, la luz, las alfombritas, los muebles, los zapatos adecuados. No se puede andar chancleteando en casa, porque el riesgo de chancletear y caerte es mucho mayor. Sí. Entonces, desde la ropa y las estructuras de la casa. En los baños sí tienen la posibilidad de poner agarraderas, bien vale la pena. Al lado del water, al lado del lavamanos, en la ducha. Uno siempre pregunta también al momento de bañarse cómo se baña, parado o sentado. ¿Por qué? Porque uno muchas veces hay trastornos del equilibrio y dice, no, yo me baño parado. ¿Por qué no buscar una silla, que de baño obviamente, en el que pueda bañarse sentado y es mucho más seguro? ¿Por qué? Porque cuando se inclina la cabeza hacia atrás para lavarse la cabeza, es un momento de bastante trastorno del equilibrio. Claro. Entonces, prevenir. Importante. Vital. Por ejemplo, con respecto a esto de las caídas, pero las intoxicaciones. Las intoxicaciones por el gas, por ejemplo. Bueno, ahora que se viene el invierno, te iba justamente a preguntar eso. Donde las consecuencias son mortales. Totalmente. Entonces, uno no debería salir del lugar en el que está sin apagar el fuego, por ejemplo. Si estás en la cocina y te vas a hablar por teléfono, porque son cosas frecuentísimas. Estaba cocinando, me llamó mi amiga, se pusieron a conversar, volvió y la olla estaba seca. Entonces, no salir de la cocina si no está ya el fuego apagado, no dormirse en la habitación. No acostarse a dormir con la estufa prendida. Con la estufa prendida, esos detalles. Lo mismo en los cables. Si tú tienes cables y tienes que poner un alargue, no lo pongas por la mitad de tu comedor, porque lo vas a agarrar y te vas a ir a la casa. Sí, te puedes caer y realmente la situación es muy complicada debido a las consecuencias que tiene la caída en particular. Pero te quería preguntar por las consecuencias de quemaduras. Ahí también hay porque está el síndrome de poscaída, que lo hemos hablado acá muchísimas veces, que es ese miedo que queda luego de una caída de volver a caernos, y eso hace que, bueno, el adulto mayor tiende a pararse menos, a tener menos movimiento o un movimiento menor. Y por temor empieza a no moverse. Claro, y ahí una quietud que puede ser también complicada, sobre todo a nivel de la consecuencia que tiene ese sedentarismo, quietud. Pero ¿qué pasa con esos otros accidentes domésticos, como puede ser quemarse? ¿También juega un rol psicológico o tiene un impacto ahí? Tiene un impacto sobre todo en la de... ¿Qué quemaduras uno ve frecuentemente en las consultas médicas? Lo de las manos, porque dejó la olla con el mango para afuera, la olla se le cayó arriba, al cebar el mate. Todo eso te lleva de alguna manera a una limitación, no tanto como una caída, dependiendo de la quemadura, obviamente. Sí, claro. Ha habido muertes por quemaduras intradomiciliarias. Aceite hirviendo, por ejemplo. Entonces, volvemos a lo mismo, es prevenir. Si yo voy a estar cocinando, me dedico a cocinar. No puedo andar cargando los platos así, bichando, abriendo, con platos en las manos. Te dedicas a una cosa, esa cosa haces y después sigues con otra. A nivel de electricidad, hablabas de que hay también casos de accidentes. Sobre todo por el atadito con alambre, que es cuando le pones un cable y ya que estoy, como lo sé armar, pero que después si ese cable se pela o esas conexiones caseras, el riesgo de una electrocución existe. Sí, totalmente. Entonces hay que tener cuidado. Total, el cable va para ahí atrás, pero si tú lo dejaste pelado, vas a tener problemas. Lo mismo que cuando tienes los artefactos de música y ves que no te funcionan, que los empiezan a desarmar y te quedan a medio de armar. Todo es riesgoso. Las cosas tienen que andar con seguridad. ¿Y se repite eso? Perdón que la corte. ¿Es algo que se ve habitualmente en consulta? Tema de alguien que, bueno, recibe una patada. Una patadita, te dicen. Fue nada.
una patadita. No, pero incluso yo te digo que los adultos mayores obviamente no tengo el conocimiento, porque además tampoco lo hablé con ningún adulto mayor de la familia, pero sí uno queda como con cierto temor. Una vez que después te da una patada, quedás como un par de minutos diciendo, che, nunca más. Nunca más, tal cual. Tal cual. Pasa también esas a nivel También hay que tener en cuenta, cuando uno habla de adultos mayores, no sé, el imaginario de la gente es aquel que está encorvado, con dificultad. Sí. Cada vez eso es menos, porque la mayoría de los adultos mayores llegan activos y sanos, sanos, no, hipertensos, diabéticos, pero sanos para mantener sus actividades. Entonces muchas veces ves, yo lo hago, te dicen. Tú dirías, llamó a la electricidad que no lo hagas más. Sí. Pero bueno, yo creo que volvemos a lo mismo. Prevenir. Tal cual. Una última que tiene que ver con la actividad física, obviamente, hablando de tema caídas particularmente, teniendo en cuenta lo que son las consecuencias de la vejez, que poco a poco va sufriendo más dificultades. Hay ahí una importancia de la actividad física como para sostener en lo máximo que se pueda tema muscular, tema movilidad, tema equilibrio. Hoy en día, y creo que más que nunca, la actividad física es vital. Si puedo caminar, camino. Si no puedo caminar, muevo los brazos. Si no, me puedo parar, sentar siempre con alguien. ¿Por qué? Porque manteniendo la actividad física, la fuerza muscular, la articulación en buen estado, el individuo se maneja mucho mejor. Eso también hay una prevención en lo que es el deterioro cognitivo y ni qué decir en el deterioro funcional. Si tuve la mala suerte de fracturarme una cadera, pero si yo previamente estaba bien, o por lo menos mantenía cierta actividad, esa persona va a andar mucho mejor en su rehabilitación. Totalmente. Y la idea es, ya que me caí, bueno, volver a mi estado funcional previo. Eso es lo que uno quisiera en la medicina y en la familia y en todo. Doctora, agradecerle realmente por todos estos minutos y después también preguntarle si hay información a través de las redes sociales, a través de páginas de internet de la Sociedad de Gerontología y Geriatría. Nosotros tenemos ahora como medios de comunicación, Instagram, internet, Facebook y la página de la sociedad. La página web, sí. Que ahí nosotros ponemos siempre las actividades que hay, pero además parte de estas charlas para prevenir. Las personas pueden mandar mensaje ahí que se les va a contestar. Hacer la consulta respecto a una situación particular que, como siempre decimos, hay la cantidad de casos como personas, ¿no? Porque cada uno tiene una situación especial y es recontra atendible, así que la importancia de tener estos medios de comunicación. Todos los adultos mayores que tienen una caída no la tienen que banalizar. Tienen que, cuando tengan la oportunidad de consultar con un médico, plantearle como un problema de salud la caída. Y bueno, y actuar en consecuencia. Nos quedamos con eso como última palabra. Graciela, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti y al Canal 5.